no en Dios. Ese fue su ídolo. Acán fue cobarde, encubridor, por cuanto él ocultó su pecado hasta que fue descubierto. Homicida porque por causa de su pecado murieron 36 hombres de su pueblo en el intento de conquistar Haití. Acán fue un ladrón porque no solo tomó el motín, sino que se quedó con plata y oro que debían haber sido del tesoro de Jehová. Y fue anatema, maldito, por cuanto tocó y escondió lo que no debía esconder. Y ya estamos llegando al final. ¿Qué hemos aprendido? Que el pecado trae sus consecuencias. Cuando hay tolerancia al pecado entre el pueblo de Dios, eso disminuye, impide y se pierde por completo la bendición de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios. Y en vez de ir de victoria en victoria, vamos de derrota en derrota. Cuando hay pecado en el seno del cuerpo de Cristo, eso tiene consecuencias para todos. Y el enemigo toma ventajas, ya que Dios aparta su mano. Y muchas veces esa es y ha sido la causa de la derrota frente al enemigo. Josué se condolió por la derrota de Jai y sus consecuencias, y se quejó ante Jehová, porque él no sabía lo que había ocurrido hasta ese momento. Pero él entendió que Dios no puede bendecir a un pueblo que se niega a quitar el pecado del medio de ellos. Mis hermanos, además, el pecado en medio de la congregación es un peligro y una mala influencia, que si no se castiga, viene un juicio. Solo se puede hacer frente al enemigo cuando hay santidad en el campamento de Dios. Y no hay anatema enterrado bajo él. ¿Y cuál es el anatema? El pecado oculto. Eso que se guarda enterradito en nuestro corazón, como Acán, como Ananías y Zafira. Eso que queremos que los demás no sepan. Pero que ahí está guardado, está enterrado. Pero al ver tu vida y ver la falta de bendición y ver que estás en derrota, me indica a mí que hay pecado enterrado, guardado, escondido dentro de ti. Y mientras ese pecado no es sacado, Dios no puede obrar. Que Dios revele ese pecado, como se lo reveló a Josué, para que pueda ser quitado del medio y no estorbe la obra de Dios. Es necesario que Dios revele todo pecado oculto que haya en su campamento para que cese la actividad del anatema. Ahora, claro, cuando el pecado es descubierto y se confiesa y se quita el pecado, diga conmigo, entonces vuelve la bendición, vuelve la presencia, vuelve la gracia, vuelve la gloria de Dios. Y se va la muerte espiritual y viene la vida espiritual. Y esa gracia que sobreabunda está disponible para todos aquellos que genuinamente se arrepienten de sus pecados conocidos y ocultos. Recuerda que Acán no se arrepintió. Él fue descubierto por Dios. Y lo mismo ocurrió con Ananías y Zafira. Y no hay gracia para los que pecan y son descubiertos, sino para los que sabiendo o habiendo pecado se arrepienten genuinamente y dejan de practicar el pecado. No nos engañemos. Pablo dice, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Amén. Israel, al sacar a Acán, quedó limpio de ese pecado. Y entonces Josué se preparó para atacar a Jai, en el capítulo 8. Pero esta vez para ganar. Porque Josué aprendió algunas lecciones que también nosotros podemos aprender. Número 1, confesar nuestros pecados
cuando Dios se los revela. Número 2, cuando caiga el pecado, vuelva a concentrarse en Dios, resuelva el problema y siga adelante. Yo deseo que el ciclo del pecado, arrepentimiento y perdón nos fortalezca y que no nos debilite. Es decir, las lecciones que aprendemos de nuestros fracasos deben ayudarnos a dominar la misma situación la próxima vez que se presente, ya que Dios está ansioso de darnos limpieza y perdón y fortaleza. Y la única manera que usted puede perder es darse por vencido. El Señor le entregó la ciudad a Josué. La derrota de ayer se convirtió en victoria de hoy. Y con esto concluyo. Una vez que resolvemos sacar el pecado, Dios obrará en nosotros. Se acabarán las derrotas, comenzarán las victorias. Pero a eso debemos depender totalmente de Dios para estar seguros de esa victoria que Él nos ha prometido. Dale gracias al Señor por su palabra, habla con Él. Y recuerda que no importa cuán difícil parezca recuperarse de un traspiés, decepcionado o ocasionado por un pecado, esfuérzate y renueva tu pacto con Dios. Y comienza a hacer su voluntad. Recuerda que la derrota de ayer puede ser tu victoria de hoy. Póngase de pie, vamos a orar.